Vean, me impacta demasiado, amigos. Vean, estos chiquitos ni siquiera hablan. Yo me les puedo acercar y no saben hablar y ya andan por ahí solos haciendo mandados. Y como les contaba, que no usan celulares ni tecnología, ni tienen televisión en la casa tampoco. Así es como se dan cuenta de las noticias. Se paran aquí a leer qué es lo que ha pasado. Vamos a entrar a una sinagoga, con todo el respeto, a conocer una sinagoga dentro de un barrio judío ultraortodoxo. Algo que nunca me esperé es que me regalaran alcohol dentro de una sinagoga. Una pregunta que me parece a mí muy interesante conocer de parte de los ultraortodoxos. ¿Cómo ligan? ¿Cómo se hacen una novia? ¿Qué trato tienen que tener con las mujeres? Porque me imagino que se enamoran como cualquier ser humano, ¿no? Se enamoran como cualquier Preguntémosles. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, amigos. El día de hoy tenemos un video muy interesante porque no sé si ustedes alguna vez en la vida habrán escuchado, y si no han escuchado, hoy lo van a ver porque esto es sumamente impactante. Desde que llegué a Israel y principalmente desde que llegué a Jerusalén, empecé a ver un tipo de personas con cierto tipo de vestimenta que empezó a despertar mis preguntas y me di cuenta que son los judíos ultraortodoxos, de los que empecé a buscar y me encontré noticias de que son hostiles, que no soportan que personas entren al barrio y demás. Pues hoy vamos a entrar a un barrio de judíos ultraortodoxos en Israel a verificar si todo esto es real y además, con todo respeto, a ver cómo es la vida de ellos, a ver cómo es la vida cotidiana en un barrio ultraortodoxo. ¿Qué hacen? ¿Por qué se visten como se visten? ¿Qué comen? ¿Si se revuelven o no con las personas de afuera? De esta calle para adentro ya nos vamos a ir adentrando a Bnei Brak, que es una ciudad realmente. Esto es enorme. Hay edificios, hay rascacielos. Hi, friend. Like, thank you. Que de entrada están siendo amables, la verdad. Vamos a ver más adentro con qué nos vamos a encontrar. Y como les digo, ya estamos a unas cuadras de llegar. A ver qué nos vamos a encontrar por allá. ¡Vámonos! No sé si ya lo notaron, pero andamos con el kipá puesto para venir con más respeto a este lugar, y además andamos ropa oscura para no desentonar, para no llamar demasiado la atención. Antes de todo, tenemos que ponernos en contexto acerca de cuál es la diferencia de un judío ortodoxo y de un judío ultra ortodoxo, para entender mejor lo que vamos a ver. Y es que un judío, se puede decir que existen un montón de ramas de todo el judaísmo, pero está como el judío normal, secular, que se puede decir que es alguien que es judío, se clasifica como judío, pero no cumple como todas las leyes y no guarda todo lo que guardan los demás. Luego está el ortodoxo, como que sí guarda ciertas leyes como el Shabbat y tal vez las más importantes, podríamos decir. Y después nos encontramos con las personas que viven en barrios como este, que son los ultra ortodoxos, que estos guardan prácticamente todos los preceptos que manda la Torá, que son, según lo que estaba leyendo, ahí me disculpan si me equivoco o si algunos tienen más o menos, pero son como 613 preceptos, que estos son como reglas, le podríamos decir. Hay que cumplir con 613 reglas, que son cosas que hay que hacer, y también incluye cosas que no hay que hacer. Esas son las personas que viven aquí, los ultra ortodoxos. Nuevamente nos acompañan Gastón y Oksana, que son los que me están acompañando aquí para conocer este lugar. Ya saben que tienen videos buenísimos en el canal, se los voy a dejar en la descripción. Y nos van a estar acompañando hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en Vamos a encontrar este lugar? las maravillas del mundo judío ultraortodoxo. Nosotros también hablamos de esas cosas y hoy vamos a explorar un poquito esta ciudad hermosa que se llama Bnei Brak. Para ver la realidad. Sí. La Exactamente. realidad de lo que pasa aquí. De entrada, vean qué interesante. Resulta que esto es en Tel Aviv, a la par de la super ciudad de Tel Aviv. Y se ve como todo más modesto, como todo más humilde. Y vean, esto es lo primero que nos encontramos. Demasiados coches afuera de todas las casas, porque resulta que los ultraortodoxos tienen como familias muy numerosas, de 8, 10, 12 niños en la casa. Entonces, aquí vean que no les miento, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
coches. Y estos son coches, sin contar los que ya están grandecitos y ya caminan. Y Oksana, ¿por qué nos encontramos con tantos niños en estas casas y tantos coches? Mira, Ajá. uno de los preceptos más centrales en la vida religiosa judía es traer niños. Por eso Y tantos niños. por eso hay tantos Es una de niños. las reglas, traer... Una de las más principales, porque Dios prometió al pueblo judío que tienen muchos hijos. Ya. Purvu se dice en hebreo. Por y eso es tienen exacto lo tantos. que hace, sí. Oigas, es parte de la regla entonces tener familias así de numerosas. Después, aquí les va otra observación de algo que nos encontramos en este barrio. Y es que los edificios no son demasiado altos por lo siguiente. Resulta que en el Shabbat, que es un día sagrado aquí en Israel, que lo guardan todos los judíos, no se puede usar electricidad porque la electricidad significa hacer una chispa y en el Shabbat no se puede utilizar fuego. Más adelante espero que podamos ver todas estas reglas en profundidad. Pero los edificios son bajos porque como en ese día no se puede usar electricidad, no se puede usar un elevador. Entonces tienen que subir y bajar las escaleras. Por eso los edificios no pasan de 3 o 4 pisos. Y vean qué interesante esta otra cosa que nos encontramos. Y es que es bien común ver niños caminando solos en la calle. Vean aquel chiquito. Apenas sabe hablar probablemente y ya anda solo haciendo mandados en la calle. Es porque aquí solo viven ultraortodoxos y resulta que entre ellos existe mucha confianza, mucha seguridad. Incluso estuve leyendo, esto no sé si es real, que entre ellos, digamos que alguien de esta casa quiere ir a aquella casa, leí que entre ellos no tocan la puerta, simplemente se cruzan de una casa a otra si alguien necesita usar la cocina, comer o ir a meterse al baño. Imagínense en Latinoamérica, usted estar en la sala y que de repente entre alguien así a la casa de uno, probablemente lo saquemos a patadas de ahí. Pues aquí no, aquí es tanta la confianza que se tienen y conviven también que se pasan de un lado para otro sin problema. Me está diciendo Gastón que hacen todo esto muy bien, pero que algo que no hacen bien es manejar, que a la hora de cruzar la calle hay que tener cuidado. Me estoy encontrando que realmente no son tan hostiles como dicen. Es como que cada quien anda en su cosa y nosotros andamos grabando sin problema. Más bien hay quienes saludan y todo. Y le estaba preguntando a Gastón que por qué se vienen como a asentar en un pueblo específicamente de ellos fuera de la ciudad. Y me estaba diciendo Gastón algo muy interesante. Claro, yo creo que la gran ventaja que tienen los judíos ortodoxos aquí en Bnei Brak es que está todo preparado para su estilo de vida. Entonces, por ejemplo, las calles en Shabbat te cierran para que los autos no ingresen. Porque los autos, Claro. al prenderlos provocan fuego y de nuevo la regla del Shabbat de no hacer fuego y todo eso. Exacto, está prohibido en Shabbat y los judíos ortodoxos no utilizan carros en Shabbat. Y eso es un detalle, ¿no? Pequeñas cosas que van haciendo la vida más fácil para ellos. Las tiendas, los Exacto, horarios, exacto. las Todos los casas. productos que venden ellos los pueden utilizar, comida kasher, pequeños detalles que hacen que su vida sea mucho más placentera acá. Ahora hay otro punto muy importante que tal vez a ustedes ya les surgió la duda. ¿En qué trabajan para mantener familias de 10, de 12, de 8 personas? Hay que tener billete, hay que ser sinceros para mantener tanta gente. Más aquí en Israel, que es un país tan caro. Pues resulta que tienen un trabajo normal, se podría decir, dentro de lo que cabe. Tienen un trabajo normal aquí mismo en esta ciudad que tiene trabajos normales para ellos, trabajos que cierran en Shabbat. Incluso hay gente por aquí que ahorita vamos a ver que no usan tecnología, entonces tienen que tener un trabajo donde no usen tecnología. Hay familias que no aprenden el internet, entonces tienen que tener un trabajo donde no aprenden el internet. Y aquí en esta ciudad encuentran ese tipo de trabajos. Trabajan en panaderías, ventas de libros, hay abogados, hay de todo. E incluso hay personas que viven de estudiar la Torá, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Resulta que el gobierno les da como un subsidio y viven únicamente de estudiar, ¿se imaginan? Vean, me impacta demasiado, amigos. Vean estos chiquitos, ni siquiera hablan. Yo me les puedo acercar y no saben hablar y ya andan por ahí solos haciendo mandados. Ahora, venía notando yo que todas las personas que van aquí haciendo una llamada o qué sé yo, llevan un teléfono pero de los años 942, cuando ni siquiera existían. Y estaba preguntando por qué y resulta que es que ellos se rehúsan o prefieren no utilizar la nueva tecnología
para no encontrar nuevas cosas, para no abrirse a otras cosas. Entonces vamos a visitar una tienda de tecnología de judíos ultraortodoxos, a ver qué hay. Esta es una tienda de celulares de judíos ultraortodoxos, amigos. Ellos no usan la tecnología porque la tecnología los puede hacer perder el tiempo o entrar a sitios donde no podrían entrar. Entonces, estos son los teléfonos que normalmente utilizan. Este es el Nokia C2, el legendario. No sé si ustedes llegaron a usar esta obra de arte. Esto era lo último que existía en aquel momento. Aquí es, hi my friend, hola. Esto es bien normal aquí. Estos son los teléfonos, vean, Nokia, iStop, estas otras marcas, pero todo esto es kosher, que ya casi les voy a explicar que son productos kosher, son cosas aptas para el uso de los judíos ultraortodoxos. Incluso me está diciendo el vendedor que esto es de punta, esta es la tecnología de punta aquí en esta ciudad. Y ahora existen los case normales, los case de mortales y los case de los ultraortodoxos con estilo, amigos. Este es un rabino muy famoso para ellos, entonces se lo ponen al teléfono incluso para andarlo siempre por ahí. Y este Nokia C2 aquí en este momento vale $72, son como 40,000 colones aproximadamente. Ahora, otro detalle de los judíos ultraortodoxos es que las mujeres aquí no muestran el cabello. Nos encontramos los dos lados, los que la andan completamente cubierto como la señora de blanco o los que llevan lo que parece cabello normal. En realidad muy probablemente sea una peluca, amigos. Como la persona que va pasando por aquí atrás se le ve el cabello, probablemente eso es una peluca porque nunca muestran el pelo. Y como les contaba, que no usan celulares ni tecnología, ni tienen televisión en la casa tampoco. Así es como se dan cuenta de las noticias. Se paran aquí a leer qué es lo que ha pasado, qué hay nuevo. Entonces usted va pasando por la esquina, se encuentra una noticia que le llama la atención, se para y la lee. Así es como se informan en un barrio judío ultraortodoxo. Vean lo que nos encontramos aquí en la calle. Una venta de libros en la que no hay vendedor. Usted simplemente deja los 10 shekels, se lleva el libro y ya. A lo China, a lo Japón, para que se hagan una idea de la seguridad y la confianza que existe en este lugar. Qué interesante y qué diferente está haciendo esto para mí, porque resulta que esta vida en específico, la de los ultraortodoxos, es muy diferente a la que nosotros conocemos y para la que nosotros crecemos. Nosotros normalmente crecemos con la idea de tener un buen trabajo, de tener un buen ingreso, de cada vez ganar más dinero para lograr comprar carro, casa o lo que ustedes anhelen o sueñen, cosas materiales normalmente. Y nos estamos encontrando que para estas personas esto pues no tiene más valor que un lugar para vivir, obviamente. Pero en realidad crecen, ganan dinero y todo el dinero lo gastan o lo invierten, como ellos lo vean, en cumplir los preceptos que les manda su religión. Y ese es su ciclo de vida, eso es lo que ellos ven como su misión, estar aquí en la tierra. De hecho que es bien curioso, sinceramente tengo que decirlo, nunca en la vida había visto algo así. Llegar a un lugar donde todas las personas se visten exactamente igual, todos andan de negro y además el sombrero que los caracteriza. Entonces para donde sea que usted vea, todos se identifican bien sencillo, que de hecho eso es parte del por qué se visten como se visten. Ahora, este lugar que nos estamos encontrando aquí en el que hay demasiada gente es las afueras de la sinagoga, que aquí ya hay algo muy interesante y es que aquí no hay mujeres porque a la sinagoga no vienen mujeres y además hay más gente de lo normal porque es una ceremonia, murió un rabino muy importante, que los rabinos son como unas autoridades bien importantes en el judaísmo. Entonces vamos a entrar a una sinagoga, con todo el respeto, a conocer una sinagoga dentro de un barrio judío ultraortodoxo. Vean qué interesante, aquí dentro lo que hay es un complejo de sinagogas, no solo hay una, hay un montón y hay salas donde la gente puede estudiar. Por ejemplo, aquí hay una sinagoga, allá hay otra sinagoga, allá hay otra sinagoga. Y otra cosa que me pasó ahorita bien divertida es que el amigo que me invitó a entrar creía que yo era judío y hasta ahorita me preguntó mi nombre y yo le dije que me llamo Christopher. Se sorprendió todo y me dijo, sí, pero un judío no se puede llamar Christopher. Me está diciendo que los judíos tienen sus nombres de acuerdo a la Torah principalmente, entonces se llaman Moisés, Abraham, Isaac. Me dijo que mi nombre podría ser Arie, que significa león. Ese podría ser mi nombre judío. Algo que nunca me esperé es que me regalaran alcohol dentro de una sinagoga. Al parecer lo usan como para mantenerse despiertos. Aquí estamos con el Nico. Usan esto que se llama arak y nos vieron entrar y nos ofrecieron aquí dentro de la sinagoga. Vamos a probarlo. Además, esto es licor israelí. Uf.
potente, como un vodka con anís, rico además, pero en una sinagoga, amigos, es irreal. Acá en esta sinagoga lo que está viendo es un estudio, están estudiando la Torá, y tengo que decirles que para entrar aquí me invitó el judío ultraortodoxo que conocimos, así que me dijo que no es una falta de respeto estar aquí, ni mucho menos, y además me invitó para que viera cómo es todo aquí adentro. De hecho, que vean qué interesante. Ahorita están debatiendo interpretaciones de un versículo. Yo no entiendo nada porque es en hebreo, pero el amigo que está aquí a la par me dice que cada quien tiene su interpretación. Dice que está muy contento de vernos aquí. Dice que todos juntos vamos a traer al Mesías. Bueno, nos está contando que tiene un hijo que vive en Baltimore, en Maryland. No sé qué tiene que ver, pero bueno, nos contó. Que lo salude. 7 hijos. 7 hijos tiene. Otra cosa que nos encontramos es que hay un idioma que hablan los judíos, que en comunidades muy cerradas se habla, y aquí nos hemos encontrado que algunos lo hablan, que es el Yiddish. Solo se lo entienden entre ellos, es parecido al alemán. Y como les digo, no lo saben todos, pero hay algunas personas que de niños se los enseñan, entonces se comunican en ese idioma, no se comunican en el hebreo ni en el inglés. Algo muy importante también de los judíos ultraortodoxos es que tienen preceptos, tienen reglas con la alimentación y reglas bastante estrictas. Algunas de las más importantes, porque hay demasiadas, es que no pueden comer mariscos, cosas como el camarón, langosta y así, no comen cerdo para nada. Y oigan qué interesante esta, no pueden revolver carne con lácteos. Entonces nos encontramos que no se pueden comer una hamburguesa con queso, por ejemplo, una hamburguesa de carne, bien, una hamburguesa de carne con una torta de queso, pues ya sería carne con lácteos. En los McDonald's, en muchos McDonald's aquí en Israel, los venden sin revolver estos dos productos. Ahora vamos a entrar a una tienda de comida en un barrio judío ultraortodoxo a ver ¿qué comida nos encontramos entonces? Vean, por ejemplo, acá en la zona del pan, ese rótulo que está por ahí indica que todos estos productos tienen leche. Entonces, si ellos han consumido carne antes, no van a comprar esto para no revolver la carne con la leche, aun aunque sea en el estómago. Primero tienen que hacer la digestión para después ingerir cualquier... Si primero ingirieron leche, van a esperar para después carne y así viceversa. En cambio, de aquí para allá, todo esto es pan que no tiene lácteos, no tiene leche. Entonces, lo pueden consumir sin ningún problema en caso de que hayan comido carne. Nos encontramos que en el supermercado venden mucha comida ya lista prácticamente para echar al sartén o ya nada más lista para calentar. Esto que está por aquí se llama gefilte fish y es carne de pescado molida. Es comida tradicional judía. Y en esta zona de aquí hay comida ya completamente lista para el Shabbat, porque recuerden que las familias son demasiado numerosas, entonces hay algunas familias para las que dejar comida para 12 personas lista, pues tal vez no les da el tiempo porque trabajan o qué sé yo, y en el Shabbat no se puede cocinar porque no se puede usar fuego. Lo más que se puede es calentar comida de maneras especiales que no involucran fuego, que me encantaría que lo podamos ver en otro momento, pero la cuestión es que aquí está la comida ya toda preparada para llevar para el Shabbat judío. Vamos a probar un pan tradicional judío que lo comen en una festividad que va a ser dentro de poco. Se llama oreja de Amán. Vamos a ver. Delicioso. Dentro viene relleno como de dulce de leche, chocolate. Buenísimo. Y bien cargado de azúcar. Quiero que escuchen la comunicación que tenemos aquí. Yo le pregunto a Gastón, ¿por qué no hay restaurantes? Entonces, vean, yo no entiendo nada. Yo estoy en el medio sin entender nada. Lama en Misadot. אוכלים בבית, לא אוכלים מחוץ לבית. Ok, porque la comida se come en casa, no se come en la calle. Lo barrejó. לא ברחוב. No, en la calle. Perdón, en la casa. No en la calle, en la casa. Okay. Ahora, hay algo que tenemos que explicarles y es que todo yo se los estoy simplificando para entenderlo de la mejor manera posible, pero de cada cosa que yo les he contado hay libros enteros. De hecho, que muchos de los libros que hay en las bibliotecas son de un versículo o de una regla, sale un libro entero. Entonces todo está como bien simplificado. Tal cual. Y estábamos hablando antes de comida kasher, que es uno de esos preceptos, y la cantidad de libros, de bibliotecas que se han escrito sobre eso es, wow, eterno. Pero si lo tenemos que simplificar, ¿qué significa comida kasher? Que hay en todo Israel. Que hay en todo Israel, que la traducción sería así, sería como comida apta, apta para el consumo. 3 reglas básicas. Judío, claro. Judío, 3 reglas básicas. No se puede mezclar carne con leche. O sea,
hamburguesa con queso, Imposible. imposible. No se comen mariscos. No sé si le gustan los mariscos. ¿A vos te gustan? Sí. Una langostica. Uf. Y el tercero, no se puede comer cerdo. Entonces la comida kosher es como comida certificada para los judíos. Cuando van a un supermercado, tiene un sello que es kosher en el que ya revisaron las partículas de la carne que usted se está comiendo y Exactamente. certifica que esa carne no tiene cerdo. Se revisa todo, absolutamente todo. El proceso, paso por paso, certifica, como bien dijiste, que sea apto para el consumo. Incluso los más ortodoxos usan ropa kosher también, ¿verdad? Existe. Hay de todo. Es como dijimos antes, es un mundo, una biblioteca de todas las cosas se pueden encontrar kosher, teléfonos kosher, de todo, de todo. Ajá, de entonces existe ropa que la revisan en laboratorios súper avanzados, en que le revisan las partículas a la ropa para ver que no tengan ciertos materiales que pueden tener. Por ejemplo, también claro, más que nada en fábricas, que una fábrica sea kosher significa que no trabaje en Shabbat. Entonces ese lugar es kosher. Ya. Hay un montón de pequeñas reglas. Ya, ni siquiera puede ser ropa de un lugar donde la hicieron en sábado, por ejemplo. Sí. No. Demasiadas cosas, amigos, demasiado interesante todo lo que nos estamos encontrando aquí. Amigos, ahora no sé si lo han notado durante todo este video, pero ellos se visten de una manera muy particular. Entonces vamos a ver por qué se visten así. Nos van a explicar. Aquí detrás de la cámara ahorita hay un judío ultraortodoxo. Muy amablemente lo va a explicar, pero no quiere salir en la cámara. Entonces Gastón nos va a hacer la traducción de todo lo que él nos cuente. ¿Por qué andan de negro? Ok, lama beshahor también. בתוך הציבור החרדי, En primer lugar, lo que dice es que dentro del mundo del judaísmo ortodoxo, utilizar colores es algo que llama mucho la atención. Así que eso en primer lugar. Por eso Es no como se para utiliza. ser modesto, Claro, entonces. un tema de modestidad. Para no podemos decir. llamar la atención. También es por un tema para saber diferenciar entre quién es un judío ortodoxo y quién no. O sea, bastante fácil de reconocer cuando vemos una persona vestida de negro. Pero más que nada es por un tema de modestidad. O sea, para reconocerse entre ellos. Claro, para que podemos si decir. van en la calle, este es de los míos. También, eso es lo que nos está contando, sí. ¿Por qué llevan el sombrero? Macoba. צריך ללכת עם שני כיסויים. Me está contando que el sombrero lo utilizan porque los ultraortodoxos tienen que tener dos separaciones de Dios. Esta que andamos nosotros es la primera, que nos recuerda que Dios está sobre nosotros y nos separa. Y el sombrero era la segunda que utilizaban cuando iban a ir a rezar como para recordar más que están separados de Dios, me imagino yo. Pero se quedó como una costumbre. El sombrero se volvió una costumbre y ahora lo utilizan entonces siempre. Ahora, ¿por qué se dejan las colitas a los lados del pelo? En general nos dice que está escrito en la Torá que está prohibido cortarse esta parte del cabello. Es muy específico, es esta parte del cabello. Por eso podemos ver ¿Cuál gente... parte es exactamente? Esta parte. Acá. Claro, por eso ven que se van formando los rulos, como van creciendo. Pero también por eso podemos ver que los judíos se cortan el pelo, se pueden cortar el pelo, pero se dejan esta parte sin cortar, porque está estrictamente prohibido. En la Torá está escrito. Por eso es que les baja por aquí el cabello. Claro, y si no lo ven, en algunas personas no lo ven, es porque simplemente lo tienen oculto. Se lo ponen detrás, se lo guardan detrás de la oreja, pero lo tienen. ¿Por qué andan unos mecates que cuelgan aquí en la ropa? No, eso se llama tzitzit. Y lo podemos ver, como dijiste, en los hombres. Ajá. Y lo utilizan para recordar los 613 preceptos. Prácticamente para eso. El mecatillo anda ahí recordando que tienen que cumplir las leyes. Exactamente, los preceptos, sí. Pueden revolverse con gente de afuera, pueden tener amigos de fuera de este barrio o del todo no les interesa. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, Oxana y yo tenemos amigos de la comunidad de judíos ortodoxos, ultraortodoxos y no hay ningún tipo de problema. Se llevan bien normal. Sí, por supuesto. Y ahora, ¿qué significa un sombrero súper grande que es como que se ve mucho en internet cuando se habla de los ultraortodoxos? Que ahorita he tenido la oportunidad de ver uno en persona y sí es impactante. O sea, desde que usted lo ve, nota que hay algo diferente. ¿Por qué es? Ese sombrero se llama Streimel y lo utilizan los judíos en general. Por ejemplo, los viernes o cuando entra Shabbat. Es algo que como que da respeto, prestigio, es algo así muy bonito. Y también durante las festividades. Y es una costumbre y hoy tuviste la suerte, como dijiste, de verlo porque no es viernes, no estamos en Shabbat, por supuesto no estamos hablando en Shabbat, pero bueno, es eso. Una pregunta que me parece a mí muy interesante conocer de parte de los ultraortodoxos. ¿Cómo ligan? ¿Cómo se hacen una novia? ¿Qué trato tienen que tener con las mujeres? Porque me imagino que se enamoran como cualquier ser humano, ¿no? Te enamoran como cualquier Preguntémosle, ser humano. sí. Te enamoran como cualquier ser humano.
tienen muchos hijos. Sí. Creo que esa es la prueba fehaciente. ¿Cómo hacen una relación? Porque no pueden tocar las mujeres, ¿verdad? Hasta el casamiento, exactamente. Solo después del casamiento hay contacto físico. Un proceso muy común que sucede acá en estas comunidades es algo que se llama shidduchim, así se dice en hebreo, que es básicamente matrimonios que ya están organizados. Entonces, por ejemplo, ya saben que este chico se va a casar con esta chica y concretan citas para ver si realmente hay química. Si hay match. Hay química, hay match, todo en palabras, por supuesto, a ver si hay match en los valores, en las aspiraciones que tienen. Las ideas, me imagino, Exacto. también. Y si hay match, hay casamiento. Y ahí se conocen. Así se conocen, así se conocen. ¿Se imaginaban ustedes eso? Vean esto, hay unas cajitas que nos hemos venido encontrando en todo el barrio que yo no entendía de qué eran porque estaba en hebreo, pero tienen una función muy importante en el barrio ultraortodoxo, me está diciendo Oksana. Sí, están acá para cumplir un precepto muy importante en el judaísmo que Gastoncito va a explicar sobre este precepto. Es el precepto de tzedaká, así se dice en hebreo, que lo traducen mal traducido como caridad, en realidad es hacer justicia. ¿Y qué es? Básicamente y en pocas palabras lo que se hacen con estas cajas, estas alcancías que están, como dijo Oksana, en toda la ciudad. Ponen dinero. Son alcancías, exacto, porque ponen dinero. Entonces podemos estar caminando y ver judíos colocando dinero en cualquiera de estas alcancías. Sí, echan aquí y después una vez por semana, por algunos días, agarran toda esta plata y lo dan. Con esta plata compran comida, compran cosas para familias que no tienen plata o mamás que no tienen papá, o nenes que no tienen papás y para gente que necesitan. Entramos a una tienda de venta de cosas ultraortodoxas y me llamó demasiado la atención que hay un cuerno real. Esto es de un carnero, se llama shofar y resulta que los judíos lo tocan para darle inicio a ciertas festividades. Entonces vamos a ver si podemos hacer sonar este cuerno. Dicen que no es tan fácil, que no es nada más de soplar, hay que tener la técnica judía. No, amigos, no tengo la técnica judía. ¿Crees que preguntamos cómo hay que hacerlo? Sí, porque estoy aquí haciendo el ridículo frente a esta niña judía que se está burlando de mí en este momento. Sí, que nos enseñen a tocarlo porque no, ni idea. Lo van a hacer sonar, oigan. Muy bien. Ah, qué interesante, así es como le dan inicio. Solo que cambió el cuerno. Eso es trampa, el de nosotros no sonaba tan bien. Y por cierto, ese cuerno valía como $200, el cuerno que teníamos ahí. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Algo muy curioso en este otro es que normalmente yo abrazo a las personas que están al lado mío, pero aquí por respeto no lo vamos a hacer porque recuerden que hombres y mujeres no se pueden tocar, no, nada de eso por aquí. Así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Se esperaban ustedes un barrio así? ¿Habían escuchado acerca de esto? Y por mi parte tengo que decir que qué increíble, la verdad, una vida que no me imaginaba, algo muy diferente. Y además, no sé si abierto sea la palabra, pero al menos no nos echaron, que es lo que tanto se leía y lo que tanto se decía. Muy tuanis, incluso una persona... Eso, vean lo que les digo, incluso una persona muy amablemente nos explicó todo acerca de ellos. Gracias a Gastón, gracias a Oksana, gracias por acompañarme, por estar por aquí. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó e ir a ver el canal de Gastón y Oksana que va a estar en la descripción. De hecho que aquí hay en el canal de ellos esto a la 10, esto en profundidad. ¿Qué pueden ver ahí? Hacemos contenido sobre Israel, hacemos contenido sobre el judaísmo, hacemos contenido sobre los musulmanes que viven acá. Básicamente mostramos nuestra vida acá en Israel a través de nuestros ojos. Sí, de hecho que es parte de lo que me antojó a venir a Israel. Así que gracias, vayan a ver el canal, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy entró a un barrio judío ultraortodoxo y no lo echaron.